Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, gracias Marcelo. Ahora sí, ya lo tengo acá. Bien. Bueno, voy a emitir. Yo estoy. Marcelo desapareció por ahí. Bien. Estamos admitiendo a algunos participantes. Esperamos capaz unos minutos. Sí. Y arrancamos. Cancelo mi audio para que manejen ustedes, ¿está, Magda? Bueno. Cancelo mi audio para que manejen ustedes, ¿está, Magda? Bueno. Perdón, vieron que aparecemos como en delay, ¿no? Se escucha los No, dos. ese es en el Facebook. aparece con delay, pero ahora le bajé el volumen porque si no... Ah, claro, ahí en Facebook llegaba un poquito tarde. Sí. Bien. Mercedes puede estar cambiando de equipo, capaz, ¿eh? O de lugar para conectarse mejor. No, estoy acá, silencié para no sumar micrófonos ahí, pero estoy acá, estoy acá. Bueno, si les parece vamos arrancando porque acá en el Zoom hay poca gente, pero hay algunos que están comenzando a ver a través del Facebook. Y como, bueno, igual la idea es que esto quede grabado y los compañeros, muchos no pueden participar hoy, pero lo ven otro día. Igual podemos ir arrancando y a medida que se vaya enganchando la gente. Bien, comenzamos entonces este es el cuarto conversatorio que estamos haciendo desde la TD. En la misma línea que los otros conversatorios, la idea era traer temas que en la agenda educativa están sobre el tapete, sobre todo este año. En este caso lo que nos interpela es cómo comunicar los procesos de aprendizaje.
que es algo bien importante y que muchas veces desde nuestras prácticas hemos como cuestionados en ese sentido, y este año, en este marco de, bueno, de sustituir las calificaciones y de dejar registrado en memorias la orientación que vino en ese sentido desde inspección técnica, nos parecía bien importante encontrarnos para intercambiar. Por eso, bueno, las invitadas, las compañeras que invitamos, delegadas de ATD, para nosotros muy importante que estén acá con nosotros, Florencia Barrios y Mercedes Terra. Florencia es maestra itinerante en la Escuela Especial de Montevideo, es posgraduada en psicopedagogía clínica, especializada en dificultades de aprendizaje, y tiene formación en psicoanálisis de la educación. Mercedes es directora en la Escuela Especial también de Montevideo, experta en atención a personas en situación de discapacidad, formación en psicopedagogía clínica, en psicoanálisis en la educación y en dificultades de aprendizaje. Muchas gracias, compañeras, por estar y aportar al pienso sobre este tema. Germán. Y también tenemos a la compañera, la inspectora general de la región 2 actualmente, Ivone Constantino, que es maestra de educación común en educación primaria, posee el postítulo en profesorado de matemáticas y ciencias experimentales para la enseñanza media en 7º, 8º y 9º. También tiene el diploma en planeamiento y gestión de políticas educativas del Programa Regional de Formación de la UNESCO y del IP, y es docente de pedagogía y observación y análisis de las prácticas educativas en el Instituto de Formación Docente de Rosario, departamento de Colonia. Y también nos va a brindar su mirada a partir de la circular número 7 de inspección técnica, y bueno, y en base a eso vamos a comenzar este conversatorio. Gracias a las 3. Gracias a ustedes por invitarnos, por la confianza, muchas gracias. Bueno, Ivonne, cuando muy buenos quieras. días. Muy buenos días y muchas gracias por esta participación. Me parece bien importante que podamos establecer estos espacios de diálogo para que haya una unidad de criterios a nivel país, y también para que entre todos podamos construir el mejor camino a recorrer en esta tan querida educación pública. Digo tan querida porque si todos estamos en el medio, en el ámbito, es porque realmente lo amamos y queremos lo mejor. Sin duda que este ha sido un año de muchos desafíos, ¿no? Yo pensaba, ¿cuánto tiempo hace que venimos hablando de la atención a la diversidad, de la singularidad, de la importancia de los trayectos personales, de la educación inclusiva? Pero muchas veces, en gran parte de nuestros docentes, eso estaba en el discurso. Este año tuvimos el gran desafío, se nos impuso prácticamente, y cuando digo se nos impuso, me refiero a la realidad que nos tocó vivir, nos impuso el buscar diferentes estrategias, el poder mirar el niño a niño y la atención a la singularidad. Yo creo que los 3 componentes que los especialistas siempre mencionan en la educación inclusiva, que es el acceso a la permanencia, la participación y el tener los logros de aprendizaje, este año más que nunca se hicieron muy, pero muy patentes. Porque bueno, al no tener al niño en el aula, al no poder mirar otras cosas que en la diaria están en la evaluación permanente del docente, los gestos, las intervenciones de los niños, las emociones de los niños, al no tenerlos físicamente, estas cosas se nos perdían y tuvimos que empezar a buscar otras estrategias para ver el real contexto de aprendizaje, que en la presencialidad y en tiempos antes de la pandemia, me cuesta decir normales porque no sé si existe en realidad la normalidad. Mi convicción personal es que la normalidad no existe, pero sé que esto no todo el mundo lo comparte, entonces yo no puedo hablar de la normalidad, pero sí puedo decir que antes de la pandemia, en realidad, tal vez nos limitábamos a contextos de aprendizaje solo a lo que veíamos en el aula, en la institución escolar, con el niño en las 4 horas. Y esta realidad actual
nos hizo ver que el contexto de aprendizaje era mucho más allá. Y digo, no es nada nuevo esto, ¿no? A veces uno empieza a recorrer literatura y el camino que hicieron otros pedagogos y maestros, y decimos, pucha, mirá cuánto tiempo hace que venimos hablando de la importancia de la atención, de la singularidad, y en realidad, ¿qué nos pasó en el camino? Yo recordaba, amo la obra de Gesualdo Sosa, y yo recordaba que haber leído en su tesis de la expresión creadora en los antecedentes, que él siempre dice hay una frase que no la sé de memoria, pero que básicamente dice esto, cada uno tiene, y la función del maestro es sacar lo que cada alumno tiene, mostrárselo, él dice dárselo de nuevo a comer, usa esta metáfora, para que el alumno se apropie de ello y pueda construir su mundo. Y hay cosas bien interesantes, sobre todo en esa época, estamos hablando siglo XX, casi terminando la primera mitad del siglo XX, y él dice para que cada uno crea su mundo, que será propio, parecido al de los demás, pero será único, irrepetible, será su mundo con el cual podrá salir a la guerra, aunque más no sea para defender su propio instrumento, y él dice será intransferible. Y a mí, para vivir en un mundo, aparte lo asocia a la realidad social, histórica que vivía nuestro país, y dice, para vivir en un mundo que será suyo, propio, y dice no será un mundo ni de prestados, ni de vencidos, ni de esclavos. Y a mí, la verdad que me parece fantástico, y yo digo, siglo XX, primera mitad del siglo XX, finalizando, casi inicio de la segunda mitad del siglo XX, un maestro uruguayo estaba diciendo, por favor, cada alumno tiene algo y la función del maestro es trabajar a partir de lo que cada niño tiene. No es ni más ni menos que lo que ahora los pedagogos actuales nos dicen, reconocer el potencial de aprendizaje de cada niño. ¿Qué nos pasó en el medio? Creo que lo que realmente nos pasó es que hay ciertas contradicciones con el sistema, con la estructura del sistema educativo uruguayo, que no está en mí ni en ninguno de nosotros poder modificarlo, pero que tal vez, como dice Galeano, muchas cosas pequeñas, logremos cosas grandes, y este año creo que en realidad nos dio la gran oportunidad de abrir una primer rendija para modificar algunas cosas que son un poco contradictorias con esto de la atención a la singularidad. Y me refiero a evaluaciones estandarizadas, a la acreditación, a la calificación, al colocar a cada niño dentro de un margen de nota, del bueno muy bueno, del muy bueno, y siempre la misma discusión. ¿Y qué es el bueno? ¿Y qué es el bueno en este niño y qué es el bueno en este que hizo este otro proceso? Entonces, por eso creo que este año, entre muchas cosas difíciles que nos pasaron y muchas circunstancias, tal vez algunos muy trágicas que hayan tenido que pasar a partir o por la emergencia sanitaria, en la educación creo que también nos ha dado oportunidades que no deberíamos dejar pasar y que deberíamos tratar de continuar trabajando. Eso fue lo que a Inspección Técnica, y hablo ahora desde Inspección Técnica, nos llevó a decir en el primer bimestre del año, no se van a poner calificaciones. Nos llevó a trabajar mucho con nuestros inspectores departamentales para que ellos multiplicaran el concepto de evaluación desde el paradigma de la complejidad, como lo trabaja Norberto Bollino, y esto que en principio parecía que era una medida transitoria, la fuimos casi que también obligados por las circunstancias, pero con una valoración y convencido de lo que hacíamos, la fuimos trasladando al resto del año. Y ahora, al finalizar el año, el Consejo de Educación Inicial y Primaria decidió armar un grupo de trabajo que tenía que presentar una propuesta de cierre de fin de año, en la cual lo integré como integrante de Inspección Técnica junto a la inspectora técnica, pero que también la integraron compañeros de la FUN, compañeros de la TD, y también asesores pedagógicos, cargos de confianza que tiene el Consejo de Educación Inicial y Primaria, pero algo que estuvo sobre la mesa fue esto, el no calificar.
y el no calificar porque teníamos que ser coherentes con el proceso que veníamos haciendo durante todo el año. No fue fácil porque era una decisión que también involucra a los otros subsistemas, porque sabemos que primaria viene haciendo un proceso de atención a las trayectorias singulares que no es exactamente igual, ni vamos en la misma sintonía ni simultaneidad que enseñanza media. Fue difícil para algunos de nuestros compañeros, pero docentes al fin, entender cómo podíamos terminar un año sin una calificación. Fue bien cuestionado, pero este grupo de trabajo, cuando logró el acuerdo, lo defendió y seguimos convencidos de que en realidad fue una medida apropiada. Pero, y ahora voy a al tema realidad que me trae esta mañana, el hecho de no tener una calificación no quiere decir que nosotros cerremos el año con unas felices vacaciones y nada más. Porque como docentes y profesionales de la educación que somos responsables de asegurar, de proteger la trayectoria de cada niño y de asegurar la continuidad en el proceso educativo. Y esto nos llevó a pensar a este grupo de trabajo, porque si bien la circular 7 sale desde Inspección Técnica y fue elaborada por los 5 integrantes de Inspección Técnica, somos total responsables, la inspectora técnica y los 4 generales, en realidad viene a partir de los acuerdos que establecimos primero con este grupo de trabajo, o sea, con la propuesta que se elaboró con este grupo de trabajo, y con algunos acuerdos que llegamos con todos los inspectores departamentales del país. Vamos a decir también que no hay unanimidad, no es que todo el mundo pensó que este era el mejor camino en relación al grupo de inspectores, pero bueno, fue el acuerdo que alcanzamos por mayoría y así lo asimilamos todos. Pero es justo reconocer que en realidad no es que los genios estamos en Inspección Técnica, porque en realidad si la circular la elaboramos nosotros, fue en función de ese trabajo de discusión muy rico que tuvimos en el grupo de trabajo y con los inspectores departamentales. Entonces de allí surge la necesidad de que cada institución y cada grupo de escuela deje algo, deje un registro que dé cuenta de los procesos de enseñanza y de los logros de aprendizaje alcanzados para poder dar continuidad a los procesos educativos de nuestros niños. Si nosotros tuviéramos un cuerpo docente efectivo en todo el país, no tuviéramos traslado, supiéramos que no hay ninguna movilidad, capaz que esto ni era necesario, porque el docente iba a seguir en su grupo, en su institución, pero sabemos la alta movilidad que tenemos y también la movilidad que tienen las familias hoy en día, más que nunca. Este año se ha visto muchísima movilidad, producto de la situación económica y laboral de las familias, y entonces nosotros tenemos que asegurar de que exista un registro que dé cuenta básicamente de esto. Le llamamos memoria didáctica, porque, les cuento por qué le llamamos memoria didáctica. Nosotros lo que pretendemos es un registro, no nos interesa el formato y la circular 7 lo dice. Si es una narrativa escrita, está bien. Si es un video grabado, también está bien. Lo que nos tenemos que asegurar, y por eso poco simpático, pero también lo agregamos en la circular 7, responsabilizamos al director y al inspector de zona que ese registro esté disponible al inicio del año 2021. Porque esa es la clave. Necesitamos que se registre qué fue lo que se pudo abordar o lo que no se pudo abordar, cuáles fueron los logros de aprendizaje del grupo, pero también necesitamos que se consigne aquellas singularidades que se lograron o no se lograron, o lo que cada niño logró de ese grupo. Es decir, nosotros sabemos que básicamente hay una buena parte del grupo que más o menos responde a la propuesta del docente, que responde de la misma manera o con procesos muy similares. Pero hay alumnos que se escapan, porque se despegan, como decimos habitualmente,
o hay alumnos que buscan otros caminos, tienen otros estilos, o bien requieren de otras estrategias, de otros recursos, de otro acompañamiento, de otro apoyo. Entonces, si bien va a haber una memoria del grupo, en esa memoria del grupo, esas singularidades o particularidades tienen que estar explícitas, porque nosotros tenemos que asegurar la trayectoria de todos y cada uno de nuestros alumnos. Eso es lo que estamos, en resumidas cuentas, pidiendo, que aparezca lo sabido, los saberes sabios, como dice Borsani, los propiamente académicos, pero también aquellos que en el paradigma de la complejidad aparecieron, aún sin que el docente se lo hubiera propuesto, pero sabemos que son procesos que el niño hizo, que lo hizo con la ayuda de su familia, que lo hizo porque buscó otros caminos, que aparezcan algunas tal vez percepciones, emociones que hacen al trayecto del alumno, tal vez algún aspecto organizativo, si hace al proceso educativo del alumno. No estamos pretendiendo que se diga en la escuela se hizo tal cosa, hubo que distribuir los recreos, nada de eso. Lo organizativo que tengan que ver con el proceso educativo del niño. En resumidas cuentas, la memoria tiene que transitar por allí. Ustedes piensen, ¿qué necesito yo como maestro saber el año que viene del grupo que voy a tomar para poder dar continuidad al proceso educativo? Si hay una reflexión del docente, está bien, o sea, todo lo que aquel docente crea que yo voy a necesitar, si tomo este grupo que no lo conozco, lo pienso, lo digo, lo escribo en el formato que yo desee, la forma que yo quiera, para que el colega que tome este grupo el año que viene pueda dar continuidad. O el colega que tome a este niño, porque tal vez el niño mueva de grupo, mueva de institución, pueda darle continuidad a los procesos educativos. Eso por un lado. Lo otro que nos ocupa en la circular 7 es, al desestimar, por decirlo de alguna forma, la calificación tradicional en la cual estamos acostumbrados, ¿qué hacemos en el carné? Y por eso nosotros decimos una descripción fundada. Ya sabemos que en el acta 66 se escribe un informe. En realidad lo que el grupo de trabajo planteó no fue con la palabra informe, porque técnicamente el informe es otra cosa. El sentido del grupo de trabajo y de inspección técnica es una descripción fundada, es decir, entre comillas, un juicio, porque tampoco quiero que esto quede como un juicio de valor, que dé cuenta del proceso que hizo el niño y de qué cosas necesita un mayor acompañamiento o fortalecer para tener mejor continuidad el año próximo. Esta descripción que está en el carné, ustedes bien saben que está dirigido al niño y a la familia. Por eso no queremos la palabra informe, que debería ser mucho más técnico. Si bien es técnico, tiene que ser breve, conciso, decir algo a la familia y al niño de lo que logró y de lo que se espera como proyección que él realice, pero en un lenguaje que, sin ir a lo grosero, vulgar ni coloquial, sí que sea lo suficientemente coloquial para que la familia lo entienda, que exprese algo técnico, pero que en realidad la familia lo entienda. Ahora tenemos la gran disyuntiva. ¿Qué hacemos con los registros de gurí? Y yo ya sé que durante años hemos dicho, en el carné va redactado de una forma, en el auxiliar de matrícula, que lo va a leer un docente, va de otra forma. Nosotros estamos tratando de restar trabajo al docente, que ha sido muy difícil y que tiene todavía mucho por delante. Entonces, es probable, digo es probable porque fue una propuesta que aún no ha sido avalada por el Consejo, es probable que este año el juicio que vaya al carné sea el que se copie de alguna forma, se emigre al auxiliar de matrícula, para evitar que el maestro además tenga que pensar otro juicio, otra descripción al auxiliar de matrícula. Sabiendo que por ahí no es lo suficientemente técnico, o el lenguaje no es lo suficientemente técnico como se ha hecho en otros años, pero también sabiendo
que lo que está consignado en el carnet es bien importante para la familia y va a ser bien importante para el docente que toma el grupo. Sin querer robarle mucho tiempo, porque me estoy controlando y ya sé que voy más o menos ahí en tiempo. Que nos pueden dejar preguntas, reflexiones a través del chat, tanto del Facebook como del Zoom, para después transmitirle también a nuestras panelistas y seguir intercambiando y conversando sobre el tema, que es la idea. Bueno, los dejamos con Florencia y Mercedes, no sé cómo ustedes se organizan. Sí, Mercedes, si querés comenzar vos y yo sigo, si te parece. Y no al Bien. revés, como. Bueno, hola, buenos días y bueno, muchas gracias por esta invitación. Qué increíble que yo la escuchaba ahora a Ivonne, y en la escuela, en nuestra escuela, en la dirección está puesta ese fragmento de Gesualdo, ¿no? Porque es como como esa lucecita que nos recuerda cada día que en realidad la escuela pública uruguaya lo que hace es eso, es ser garante de nuestro mandato es ¿no? Es ser garante de que uno y cada uno tenga el derecho a aprender. Y que las cuestiones de los saberes sabios y académicos son contextuales, son históricos y van cambiando. Y el derecho a aprender es intrínsecamente humano. No hay nada más dramático para un ser humano que tener trabado su aprender. Por eso es tan urgente el programa de aprendizaje. Es urgente, pero no es una intervención de un mecánico que destraba el motor para que arranque. Es urgente porque lo urgente es escuchar a esa persona que no está pudiendo aprender y proveer un ambiente donde aprender sea posible. Aprender lo que sea, pero el valor del aprendizaje está en que en ese momento uno deviene mucho más humano, se siente mucho mejor y tiene mucho más ganas de andar. Y este año en particular, esto cobró especial importancia, porque asistimos, bueno, a una serie de complejidades, a mucho dolor en muchos casos, como todos lo sabemos, y asistimos también al desafío de pensar desde qué lugar poníamos en marcha esto de aprender, cómo generábamos de un viernes a un lunes un espacio donde aprender fuera posible, ¿no? Entonces, bueno, toda esta maquinaria creativa de todos los docentes y todas estas invenciones y todo este rehacer didáctico, yo creo que nosotros creemos profundamente que no puede perderse. No puede perderse porque ha sido, si bien dramáticamente, la oportunidad, una buena oportunidad de pensar cuestiones que ya venían para nosotros haciendo ruido en la escuela, ¿no? Cuando analizamos nuestras propias instituciones, cuando pensamos las cuestiones que nos ocurren, cuando pensamos cuántos niños y niñas en el Uruguay están en ese lugar donde nadie sabe, no es para acá, si es para allá, no, para allá, no es el mejor lugar, no es, bueno, entonces esto de poner, esto nos obligó a poner primero la mirada en el lugar, la escuela, reinventar la escuela, hubo que reinventar una escuela, cada uno desde su casa y crear una escuela. Entonces esto nos permite hoy decir, bueno, ¿qué cuestiones se dieron? ¿Qué cuestiones, cuáles fueron los puntos que realmente incidieron en la posibilidad de aprender y cómo se fueron dando las trayectorias? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con una de las cosas que me parece que interpeló mucho a todos nosotros y que nos puso a repensar algunos de los aprendizajes, algunos de los contenidos que trabajamos en la escuela, tiene que ver con la familia como socia
en esto de hacer escuela, ¿no? Y yo sé que cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que el 100% de las familias, o no sé, en algunos casos más gente, en otros casos menos familias, no estamos diciendo que haya sido un éxito y que todas las familias estuviesen como socios colaboradores de las escuelas o las escuelas con las familias. Pero estamos diciendo que la experiencia que se dio y las familias que participaron y que estuvieron activamente asociadas a nosotros en este quehacer día a día, nos dieron la oportunidad de repensar y de escuchar desde el otro lado del hilo cómo se aprende, qué se aprende en el hogar, cuáles son los enseñantes, desde qué lugares esos enseñantes transmiten sus aprendizajes y cuáles son aquellos otros contenidos que no aparecen tan claramente a veces en lo programático, pero que de verdad son claves, son importantes, son fundantes para que ese estudiante construya de verdad un proyecto educativo que le abra un futuro a la construcción, a la autodeterminación de su proceso. Entonces, bueno, ahí en estas cuestiones es que nosotros nos preguntamos, cuando pensamos en las trayectorias y en cómo ahora recoger todo esto que aconteció, tenemos que pensarlo desde esa persona en relación con la institución. Entonces, a la hora de nosotros plantearnos qué vamos a poner al cierre del año, vamos a tener que pensar que esta descripción fundada, esto que vamos a colocar, esto que vamos a decir del proceso, va a tener sí o sí algo de que en lo que aprendió, lo que debe con el proceso en que está, cómo se debe continuar, también va a tener la parte de la institución que va a dar continuidad a ese proceso. O sea, no podemos hablar descarnadamente de el estudiante hizo esto, logró esto, no, sino que cuando hablamos, si el sentido es que esto continúe y que el año que viene tenga posibilidades de tener un ambiente habilitador para seguir su proceso de aprendizaje, vamos a tener que colocar que lo logró y que lo logró en todo lo que lograste en este contexto, y también asegurar que este contexto va a seguirse preguntando cómo te doy más oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar nosotros vemos que tiene que aparecer para el estudiante y para su familia también un reconocimiento de que no solo él se movió y aprendió, sino que la escuela también sigue proponiendo cosas nuevas y recogió de esto para poder proveer el año que viene un ambiente de aprendizaje muy fértil, ¿no? Flor. Sí, estaba pensando en eso, que nosotros al principio, después de pasar la primera parte que pasamos todos como personas, de estar en jaque con esto de la escuela, que nos cuesta, ¿no? Porque la escuela es vínculo, la escuela es relación y pasa mucho por ahí. Esto de estar distanciados nos costó muchísimo, pero ofrecimos una resistencia creativa, le pusimos nombre después, ¿verdad? Intentamos ofrecer una resistencia creativa y que también nos dio un tiempo, en esto que decía Ivonne, que a veces uno, no es que no hable, decía Ivonne, pero en realidad hay pocos espacios, sí, es verdad, hay pocos espacios de pienso en la educación, sobre todo cuando uno está trabajando, cuando uno está en la escuela. Esta pandemia, más allá de lo dramático que fue en muchos momentos, nos dio espacios de pienso. En nuestra escuela fueron muy fructíferos y nos pasó esto de querer escribir, que también nos cuesta mucho a los docentes, muchísimo nos cuesta escribir lo que hacemos, porque también nos falta tiempo muchas veces, de cómo estábamos
intentando construir una nueva escuela en esta distancia que nos obligaba la no presencialidad. Intentábamos que no fuera una distancia real, digamos, que fuera una distancia solamente de metros, que se pudiera medible, pero no, que el vínculo siguiera existiendo. Eso nos costó, pero lo fuimos trabajando con un pienso constante de los docentes, y nosotros creemos que nos parece interesante lo de la memoria que plantea la circular, porque en realidad creemos que se construyó en muchas escuelas, por lo que hemos tenido contacto con otras compañeras, se construyó otra escuela, una escuela nueva, que dio paso a la posibilidad de trabajar así. Que no opinamos que fue lo mejor ni lo ideal, pero creemos que provocó que compañeras y compañeros que tenemos en su gran mayoría muy creativos, porque la educación, si algo tiene, es la creatividad. A veces la perdemos en el hacer, en el trabajo, se nos pierde. Yo creo que es por esto del hacer, ¿no? De que nosotros creemos de que solo estamos trabajando, como estamos haciendo, y como estamos pensando como que no estuviéramos trabajando. Me parece que eso tiene que ver un poco a veces con la formación nuestra docente. Y esta pandemia nos dio permiso de pensar mucho en educación. Había un ir y venir de piensos que es fundamental. Entre los compañeros, entre las escuelas, porque en realidad nos comunicamos también entre escuelas y de diferentes áreas, que también a veces no tenemos mucho tiempo. Entonces nos pareció desde el principio importante escribirlo. Nos costó mucho, como ustedes dicen, nos costó mucho, como ustedes dicen, o como decía Ivonne, llegar a acuerdos de qué escribir y cómo escribir. Por eso aceptamos la propuesta de la mesa permanente, un poco como audazmente, porque nos interesa mucho el tema. No es que estemos formadas en el tema de cómo calificar ahora, sino que nos interesó muchísimo el tema desde que comenzamos. Por eso aceptamos y agradecemos que nos hayan invitado, porque hemos venido pensando. Nosotras logramos escribir algo de lo que fue sucediendo en la escuela, afortunadamente. Y después, en cuanto al proceso de cada chiquilín o chiquilina, nos parece fundamental, escribir cómo fue su proceso, por un respeto que se merecen los chiquilines y las chiquilinas, que para nosotros fueron los que nos sacaron adelante en todo esto, por lo menos en un sentir personal, tanto nuestros alumnos y alumnas, fueron los que nos sacaron adelante, porque obviamente que los docentes sentíamos una desazón, porque a veces a los docentes nos pasa esto de que estamos muy acostumbrados, y nuestra formación es muy con el chiquilín al lado, y muy solos en la clase, y a veces con poca cabeza de equipo, porque no nos dan los tiempos, porque nuestra formación no tiene cabeza de interdisciplina. Nuestra formación es docente y con docentes, y esto nos permitió escuchar a otros colegas que también trabajan en educación, y escuchar qué opinaban ellos, ¿no? Nosotros hicimos algunos encuentros con gente de otras áreas para poder preguntar y responder mejor a nuestros alumnos. Esto de la interdisciplina, que ahora se piensa también para formación docente, para nosotros es fundamental. O sea, de esta pandemia no podemos salir iguales en ningún lado. En ningún lado. Y esto que decía Mercedes, ahora no me acuerdo si lo decía Mercedes o Ivonne, pero de que sí, de que esta evaluación singular, de cada niño, debe tener también el año próximo una escuela singular que la pueda leer. Porque si el año próximo hay una escuela, está la escuela de antes, la escuela de siempre, que tenía muchas cosas buenas, que logramos muchas cosas, va a haber una contradicción, porque entre la evaluación singular de este proceso y la escuela anterior,
va a haber una contradicción. Tenemos que lograr una cierta coherencia, por eso nos parece bueno estos conversatorios y estas discusiones que hemos tenido acerca de cómo evaluar a los chiquilines y a las chiquilinas. Nosotras hicimos en nuestra institución, que también eso nos parece bueno de la circular, una evaluación particular también de nuestra institución, singular de nuestra, y que nos parece que eso tiene que ser así, en realidad siempre, no solamente en pandemia. Nos parece que la educación nunca pasa por lo general, tiene cosas generales que tiene que tener, pero en realidad casi todo sucede en lo singular. Y esa palabra, como decía Ivonne, que uno a veces le parece que está como inventó la pólvora y ya lo decía Gesualdo, o ahora hablando con Mercedes ayer y hoy, pensando en esto, diciendo cómo llegamos acá, pero decíamos, pensar que leyendo a Sara Paín, por ejemplo, ya hablaba de la singularidad, nosotros también, muchas colegas hemos escuchado también la singularidad que ahora cobra más fuerza, pero en realidad no es que lo inventamos ahora lo necesitamos. Y a mí me parece muy justo evaluar en la singularidad. También tomo mucho esto, que después capaz que retomamos de Ivonne, perdón, de la circular, que ahora Ivonne nos contaba que fue en equipo y que no fue unánime. Me imagino que no será unánime porque la calificación ha sido siempre un tema de mucha discusión. Pensar cómo devolver a ese chiquilín, a esa chiquilina, a esa familia, lo que logró, lo que pudo hacer en este momento de pandemia y lo que quedó por el camino, lo que no pudo para que la colega o el colega puedan tomarlo, retomarlo y avanzar desde ahí. Eso me parece fundamental. Me gusta la palabra memoria, me gusta, porque a veces nos pasa como que comenzamos como de cero y nunca es cero. Ahora en pandemia menos, pero nunca es cero. Siempre hubo una colega antes, un colega antes, una historia. Entonces me parece bueno esto de tener un registro. Nosotros hicimos un registro de los indicadores, creo que lo pusimos Mercedes, indicadores de logro, Sí. al nuestro. Sí, Sí. con las cosas que nos parecía importante que los chiquilines terminaran el año con qué, más allá de conceptos curriculares, que también nos importan, cosas con las que no podían dejar de por lo menos culminar el año. Ahí está. Flor, perdón. Yo digo, como dos, acá vamos a traer como dos frases que nos aportan. Una es Alicia Fernández, psicopedagoga argentina, y otra es esto de Sara Paín. ¿Cómo pensar ahora esta memoria y desde dónde situarnos? ¿Cómo nos situamos nosotros hoy? ¿Desde qué lugar las miramos? Por un lado, vamos a tomar una frase de Sara Paín que a mí me encanta porque también la escribió hace capaz que 25, 30 años, y para mí hoy es como la mejor definición de lo que entiendo por inclusión. Porque ella dice, no se trata de realizar una ortopedia mental a fin de reparar la maquinaria fallante, sino que a la vez de posibilitar el mayor nivel de autonomía, colaborar para construir una sociedad donde su problema no sea posible. ¿No? Esa es el desafío. Además de probar la mayor nivel de autonomía, construir la sociedad donde su problema no sea posible. Acá vamos a la institución, ¿no? En esta memoria, ¿cómo miramos esto de la construcción de la autonomía y el de repensar esa escuela para que su problema sea cada vez lo menos posible? Esa es una de las claves. Y la otra clave es algo que nos dice Alicia Fernández, que me encanta cómo lo expresa ella, pero bueno, que lo dicen muchos maestros, pero ella lo expresa en esta frase donde ella habla de la diferencia. Entonces, analizando la diferencia, ella dice, y acá vamos a las singularidades, espera que perdí la frase, acá está. Si la diferencia significada como posición
o deficiencia puede generar un terreno fértil a la problemática de aprendizaje. Cuando la diferencia puede significarse como diversidad, crecimiento, creatividad, fisuradora del aburrimiento, genera espacios de autoridad de pensamiento. Esa es una de las claves para pensar también desde la singularidad. Pero desde la singularidad, que nunca es pensar a la singularidad, sino es pensar a la relación de aprendizaje que hay y cómo se da esa relación entre el individuo, cómo se da la trayectoria de cada uno, que es esto, que es una relación, no es una cuestión individual ni institucional, sino que es la relación, es ese espacio entre estas dos, que está el vínculo que se va dando. ¿Y cómo pensamos entonces desde la singularidad, cómo se dio esa relación, ¿no? Y cómo fue posible, si la diferencia pudo significarse como diversidad, si pudo recogerse desde esa diferencia algunos indicadores de logro bien importantes, o si todavía no pudimos leer, o no hubo, o en esa trayectoria tuvo como silencios o como fracturas que nos hacen difícil, que a veces hay que consignarlas y escribirlas y también asumirlas. Bueno, estos alumnos desvinculados, ¿no? Estas situaciones así, ¿cómo también las consignamos nosotros? Y si las consignamos desde este lado, desde una relación donde hubo un silencio, una fractura, que no permitió ver la diferencia como una diversidad, como una oportunidad, como un quiebre que genera espacios de creatividad y de autoría de pensamiento, sino que quedó en un silencio. Pero ese silencio no puede ser visto desde el lado de la culpa, que eso es otra cosa. ¿Cómo pensamos? Cuando pensamos desde la institución, decimos, nosotros hicimos lo mejor posible. Y sí, claro, los maestros y las instituciones ponen mucha alma y mucho amor, de verdad, y todo su saber técnico y todo su saber profesional, pero a veces es que nosotros, el terreno de la incertidumbre, del buscar nuevas respuestas, está siempre ahí. Entonces, ¿cómo consignamos esto? A veces nos pasa que lo situamos del lado de las culpas, ¿no? Entonces ahí es cuando no podemos analizarlo, porque nos sentimos culpables de qué pasó. Decimos, no, no tenemos la culpa nosotros, la culpa la tiene alguien más. ¿Quién será? La familia, el alumno. No, esto es ¿cómo poder pensar la situación? ¿Cómo poder pensar esto como una situación, como un desafío? Bueno, en el que tenemos respuestas o no tenemos. Capaz que tenemos que consignar mucho más preguntas que respuestas. Dejar puesta en esa... Tener el permiso hoy de dejar puestas algunas preguntas en relación a estas situaciones, para las cuales no tuvimos fáciles respuestas, para las cuales no podemos decir mucho más que hubo mucho silencio, ¿no? Entonces, eso pensando en desde el lado de estas situaciones más dramáticas, ¿no? Para la escuela, porque fueron vividas, y son vividas así. Todavía hoy existen situaciones así donde hay alumnos que están más desvinculados, donde a veces volvieron a la presencialidad, pero volvieron. Esa es la otra, ¿no? A veces en la virtualidad notamos presencias y en la presencialidad notamos enormes ausencias. Están ahí, pero no están. ¿Dónde están? Nosotros no estamos, no está la escuela, no están ellos, ¿qué es lo que no está? ¿No? Entonces, bueno, esto también poder consignar en algunos interrogantes, dejar preguntas, ¿no? Que esta memoria tenga mucho del preguntarse también, ¿no? Del poder preguntar para poder decir mañana el equipo que venga, capaz que puede construir nuevas respuestas a esto que hoy, para este equipo y para esta trayectoria y para esta institución, es más una pregunta que una aventurar una respuesta, ¿no? No sentirnos obligados a responder. Y por otro lado, esto de poder pensar, y para nosotros algunos, esto que decía Florencia, pensar algunos indicadores de logro, nos permite poder pensar mejor esta descripción que vamos a hacer, ¿no? De esta descripción fundada del proceso de cada quien. Y entonces nosotros nos proponíamos ahí
más allá de los contenidos, y acá en la circular nos identificamos con muchas de las características y de los puntos que menciona la circular, de las categorías conceptuales. Nosotros pensábamos en algunas cuestiones que tenían que ver en relación a los logros de nuestros alumnos en este año tan particular. Y Sí, esto fue una sí, esta fue una presentación que hicimos con las familias, que hicimos con esto que decíamos en este diálogo, con las familias, como las familias nos fueron mostrando qué cosas hay que saber también, ¿no? Qué cosas son importantes saber. Y en este camino hacia la conquista de los mayores niveles de autonomía y de autodeterminación, nosotros veíamos algunos puntos para pensar. Y queremos compartirlos si les parece bien, porque nos parece que son habilitadores de un camino importante en el aprendizaje de cada uno. Entonces, ¿en base a qué nosotros miramos, más allá de los aprendizajes curriculares y académicos? Tenemos algunos indicadores, que son: uno tiene que ver con formularse preguntas, ¿no? El otro que tiene que ver con la toma de decisiones, la capacidad de formularse preguntas frente a cada situación. Nosotros tenemos alumnos, por ejemplo, que la adquisición de la lectura y la escritura les va a llevar muchos años. Son procesos muy, muy largos. En la escuela, en nuestra escuela, en esta escuela especial, un lugar especial para aprender, estos aprendizajes a veces llevan muchos años. Pero esto no quiere decir que la persona no esté en un proceso de aprendizaje y que no tenga derecho a aproximarse a los saberes, a la cultura, igual que cualquier otro, igual que cualquier otra persona de su edad. No tiene por qué quedar sentado en un banco esperando aprender a leer y escribir para tener acceso a otros conocimientos. El acceso al conocimiento lo tiene que tener igual, el derecho a aproximarse, a experimentar, a conocer. Entonces, esto de formularse preguntas, de preguntarse frente a cada situación, ¿qué sé de esto, qué no sé? ¿Qué otra cosa preguntarías? ¿A quién se la preguntarías? Esto es como un indicador importante que nos da pautas de que la persona va construyendo su propia autonomía. La toma de decisiones, que empieza desde muy chiquitito, capaz que con decisiones como ¿qué vas a desayunar? ¿Querés leche? ¿No querés? Pensar y me decís, ¿no? Esto de apelar siempre a preguntar y convocar a decidir, a tomar decisiones. La toma de iniciativa, el expresar opiniones, escuchar, producir textos y escritos, cada uno en el proceso que está, a veces pidiendo un escriba de ayuda, alguien que escriba por él, ¿no? Pero el texto lo produzco yo, lo pienso yo, ahí está mi opinión. Otra de las claves que nosotros vemos es el trabajo colaborativo, y este año lo vimos más que nunca, el trabajo colaborativo con las familias, entre los alumnos en estas distancias, el responder ante situaciones nuevas, también fue todo otro aprendizaje que nos mostraron las familias, y del otro lado del hilo, la capacidad de adaptarse a las situaciones nuevas, de responder en esta situación de pandemia, y el utilizar recursos digitales, ¿no? Que si bien teníamos allí el Plan Ceibal desde el 2009, este año nos obligó a todos a ponernos a aprender más, y a aprender muchas veces de nuestros alumnos, pero a profundizar y a compartir todos estos recursos digitales que tal vez no, por lo menos nosotros, por múltiples factores, no utilizábamos en sus mayores posibilidades. Entonces, bueno, estas son las cosas que nosotros vamos a consignar. El otro día nos hablaba una persona, una madre,
que no compartía la visión de su hijo, porque ella esperaba una evaluación de su hijo desde el lado, esto, no tradicional, desde una calificación que hablara del modo en que venimos calificando y viendo. Entonces le decía, mi hijo no sabe todo eso, ojalá fuera esto que ustedes dicen, pero no sabe, porque yo le pregunto, y claro, las preguntas estaban relacionadas a los saberes escolares típicos, ¿no? Las tablas de multiplicar, otras cuestiones, y él no las sabe. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿cómo es importante hoy sentarnos a compartir con las familias antes de entregar esta evaluación? ¿Qué es lo que evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos y desde qué lugar? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Por qué evaluamos esto? ¿Por qué en esta trayectoria de todo este año hemos decidido rescatar todos estos aprendizajes? Y cómo eso provee mucho más autonomía y una mayor posibilidad de seguir andando que el saber las tablas de memoria cuando no me pude parar sobre mis pies, ni dispongo de los mayores deseos de seguir aprendiendo, ¿verdad? Sí, eso nos pasó y nos va a pasar, ¿verdad? Pero a su vez nuestra rúbrica terminaba con que esta evaluación iba a ser colaborativa. Me parece a mí fundamental también lo que dijo Ivonne, de que todos los actores docentes que intervinieron, no solamente la maestra, sino todos los actores docentes, comunicando cómo había sido el transcurrir del chiquilino, de la chiquilina en este espacio. La posibilidad de elegir es algo que para nosotros es fundamental en nuestro espacio, en nuestra escuela, desde siempre. Y ahora cobró más relevancia y nosotros creemos que es algo que tiene que estar siempre, porque tiene que ver con la autoría, con que yo me autorizo a elegir, me considero una persona importante, interesante y con algo para elegir. Entonces, con esto de que tuvimos que reinventar la escuela, primero en la virtualidad, después en la presencialidad, la escuela, nuestra escuela por lo menos, y por lo que hemos tenido contacto con varias otras escuelas, hubo escuelas con diferentes formatos y deformateadas, esto que dice también Alicia de la desadaptación creativa, que no es ser un desadaptado, sino desadaptarse creativamente para armar algo nuevo. También tuvimos posibilidad de elegir las docentes. ¿Cómo estás, Jorgelina? Un gusto verte. Es bueno esto de encontrarse. Entonces, para nosotros el elegir es un aprendizaje importantísimo, que capaz que para el padre o para la madre no, o no para todos, pero sí. Y la autoría, esto de poder decir la propia palabra, esto que hablaba Mercedes, a veces en la virtualidad nos pasó que apareció gente, aparecieron alumnos que en la presencialidad el año pasado no tenían un rol preponderante en la escuela. Y sin embargo, en la virtualidad sí, tomaron la palabra. Entonces nos preguntamos mucho por qué. Si es porque nosotros no abríamos el espacio a que ellos hablaran, si es porque esto de tener un poquito de distancia los autorizaba, los dejaba un poco más libre a expresarse. Nos pasó con familias, a nosotros nos pasaba que teníamos a veces un contacto difícil, lejano con las familias, no por la institución, sino por ser una escuela con un lugar especial para aprender. El tránsito, las camionetas hace que veamos poco a los padres, a los referentes, a los progenitores y a las madres. Entonces nos pasaba que a veces no teníamos esa relación, ese vínculo. Acá como lo refundamos, y volvimos a tener una cercanía. Es raro esto, ¿no? Pero tuvimos una cercanía mayor con la familia y más cercana a la que a nosotros nos gusta tener con la familia. Y esto de poder sentir que uno puede decidir. Cuando volvemos a la presencialidad, por eso nos parece que cuando evaluemos tiene que estar, mantuvimos esta escuela desestructurada y no volvimos a los grados ni a los grupos. Volvimos a espacios de aprendizaje.
Esos espacios de aprendizaje, los chiquilines y las chiquilinas, y en nuestro caso también jóvenes, un poco más grandes, podían elegir a dónde ir y después rotaban. Esa elección, que al principio para ellos podía ser como, ¿cómo puedo elegir? O sea, no iba directamente a cuarto año o a quinto año, sino que podía elegir cómo comenzar el día y después cambiaba. Después había una parte que era elección nuestra, ¿no? Docente, pero la primera elección era de ellos, cómo comenzar. Tiene que ver con esto que habla Mercedes, de pararse sobre sus pies, y que también debe tener que ser, debe poder ser evaluado, pero ¿cómo? ¿No? Cuando hablamos con Magdalena, ¿cómo evaluar eso y cómo transmitir? Porque no hemos llegado todavía a cómo transmitir, que para mí que es fundamental, porque tiene que ver con el respeto de los procesos personales, de qué es lo que vamos a decir cuando transmitimos el proceso de aprendizaje de un chiquilín. Cuando se traduce en palabras, porque a veces la nota, afortunadamente yo hace mucho tiempo que no tengo que calificar por estar en apoyo, es una cosa que más me gusta, no tengo que calificar con una nota, pero esto del juicio, esto de la palabra, también es importante, porque puede decir cosas que marquen el rumbo de ese chiquilín, para bien y para mal. Entonces, me gusta lo que dice la circular al final, de la responsabilidad docente, que siempre la tenemos, ¿verdad? Y yo creo que todos los docentes somos conscientes de que tenemos una responsabilidad enorme con la palabra, de lo que construimos, o a veces de lo que podemos llegar a tocar un poquito a los chiquilines, ¿no? Esto que nos queda a nosotros en el recuerdo de lo que han dicho de nosotros los maestros y las maestras, ¿verdad? A veces nosotros hacemos un ejercicio que es esto de que uno piense cuándo se sintió aprendiente, un momento de su vida, cuándo o con quién. Y uno recuerda las palabras de ese maestro que te dijo que vos podías, aunque los demás te hubieran dicho que no, o esa escuela que te hizo sentir que eras otro, que no, diferente, porque en realidad somos tan complejos los seres humanos que nos podemos mostrar en diferentes lugares de diferentes formas. Nosotras creemos que cuando informemos esto, que cuando escribamos, hacerlo desde ahí, desde la responsabilidad docente que siempre tenemos, ahora más, y decían, compromiso, la circular dice compromiso, testimonio, responsabilidad y memoria. Y yo coincido, sí, que si van a ser palabras, no calificaciones, el discurso nos crea, nos ayuda a crearnos y a recrearnos. Entonces, para mí es fundamental lo que vayamos a escribir ahí, y tenemos que pensarlo. Afortunadamente, todos los que estamos acá y todas las que estamos, somos docentes, y debe ser con criterio docente, pero partiendo de esto que decía Mercedes, ¿no? De no pararnos desde la falla, o desde lo que no estuvo, o desde lo que hay que arreglar, como que todo se pudiera arreglar, ¿no? Porque nosotras estamos en un área trabajando, pero bueno, anteriormente estuvimos en otra área, yo por lo menos estuve en común mucho tiempo, y no todo se puede arreglar, y no todo es arreglable. En realidad, la diversidad, como dice, la norma es la diversidad. Y a mí me parece que eso es fundamental, que la norma sea la diversidad. Yo ahí también coincido con Ivonne en que no sé cuándo hubo una normalidad. Afortunadamente en nuestras escuelas hace mucho tiempo ya, que las compañeras y los compañeros han tomado el compromiso de que en realidad la norma es la diversidad, y ya nadie se espanta ni salimos corriendo, sino que lo que hacemos a veces es pedir ayuda, preguntar, nosotras también, pensar juntos cómo responder ante ese niño, niña o joven que nos interpela a nosotros, docentes, que no tenemos todas las respuestas siempre,
Y está bueno que no tengamos, porque no hay respuestas para todo. No hay respuestas para todo, tenemos que pensarlas con un otro. Entonces, en cuanto a informar, yo creo que sí que hay que hacerlo en conjunto, y me parece bueno esto de que después se pueda extrapolar a URI, como decía Ivonne, porque yo creo que los docentes han trabajado muchísimo en a mí la verdad que me conmueve, yo soy maestra itinerante, y bueno, esto de ir a las escuelas y ver realmente lo que han trabajado las colegas, a mí me conmueve, porque es impresionante, me parece a mí, el esfuerzo que han hecho para que la escuela no desapareciera, para que la escuela no se alejara, para que la escuela pública estuvo ahí, estuvo conteniendo, de la forma que fuera, estuvo conteniendo la escuela. Entonces, me parece bueno que haya una memoria, que no olvidemos cómo fue este año, que no empecemos de cero, que esta tenga que ver mucho con la escuela que queremos. Me gusta mucho lo que dice esta circular y otras circulares acerca de que cada centro se dé, que en la práctica es así, ¿verdad? Pero que lo diga la circular, esto que decimos de la importancia de las palabras, crean, que lo diga la circular, está muy bueno, porque a veces si no escuchamos, bueno, no, pero después te dicen eso, pero después te piden tal cosa. Nosotros queremos que lo que se dice en la circular después sea lo mismo que se nos solicite o que se nos sugiera, porque nos parece que es lo que importa, ¿verdad? Que pasemos a ver un chiquilín y una chiquilina integral. O sea, sí, con el profesor de educación física, cómo le fue con la profesora de arte, cómo le fue en los diferentes espacios que construimos ahora, porque eso es un niño, es una niña, pero se muestra de diferente forma y tiene derecho a mostrarse de diferente forma, y que eso quede registrado, que no quede solo registrado lo que la maestra ve en cuanto al aprendizaje curricular, que es importante, y va a seguir siendo importante, porque todos tienen derecho a acceder a ese conocimiento, pero no solamente que quede registrado lo que aprendió con la colega maestra, sino también lo que aprendió en los otros espacios. Así que coincidimos en que tiene que haber compromiso, responsabilidad y memoria, que siempre la hay, pero ahora, como tenemos un poquito más de tiempo, pudimos ponerlo en palabras. A mí la dificultad, la dificultad que hablábamos ayer con Mercedes, cuando leímos la circular, es el tiempo en el cual se nos plantea el momento, que es el momento adecuado, porque estamos a fin de año, pero fue un año largo, ¿no? Parecen como 2 años, y las colegas y los colegas, me imagino que deben estar cansados. Entonces capaz que esto lo toman como algo más cansador. Entonces, cómo transmitírselos a las compañeras y cómo acompañar para que no sean ustedes, no Ivonne, porque en realidad yo, no es mi función, pero nosotras si podemos ayudar, nos ponemos, cómo acompañar para que el colega no se sienta abrumado aún más con todo lo que hizo en este año, ¿no? Entonces me gusta esto de que pueda ser extrapolable, de que no sea algo más, ¿se entiende? Es algo diferente, no algo más. Exacto. Sí. Simplemente a modo de, Igual, como un clic para colgar, la importancia de que todos los que participamos en esa ruta de aprendizaje, de alguna manera participemos en esta evaluación final, es la posibilidad de rescatar y rescatarnos en los diferentes repertorios que todos los seres humanos tienen en distintos espacios. Lo importante de que esté la voz de cada uno de los docentes y los espacios por los que transitó ese estudiante o esa estudiante es esto, ¿no? Es que no todos mostramos los mismos repertorios en los mismos lugares. Y entonces a veces hay muchas personas, muchas personitas,
que muestran diferentes repertorios, ¿no? Y a veces hasta en algunas ocasiones, y puestos colocados en otra lógica y en otra, situados desde otra mirada, desde otro paradigma, hasta producen enojo, pues dicen, sí, eso es muy fácil, pero ahí bárbaro, lo hace muy bien, pero acá en la clase conmigo no. Entonces, no, vamos a darnos la posibilidad de mirar y decir, es verdad, por ahora capaz que la clase conmigo no está pudiendo, no está pronto, habrá cosas que repensar, o bueno. Pero existen esos otros repertorios, y qué bueno que se estén dando, porque existen otros múltiples aprendizajes que está realizando. Entonces hay un movimiento por ahí, y eso va a ser insumo para repensar en los lugares en los que no está, en pensar por qué sí puede en muchos lugares, por qué no puede en otros, ¿no? Entonces, bueno, si será importante esta clave de pensarlo con cabeza de interdisciplina, pensarlo como en este entramado de redes, como es como una de las claves. Para nosotros, por ejemplo, nos ayuda muchísimo en el trabajo que hacemos con nuestras alumnas y alumnos. Esto de poder pensarlo en los diferentes lugares, esto que decía Florencia, haber deconstruido la escuela y haberla pensado por ciclos, con esto de espacios de aprendizaje por los que se transita, nos permitió también esto, ¿no? De ver los diferentes repertorios y los diferentes modos en que cada uno va construyendo saberes o va mostrando resistencias a los modos en que les planteamos, le dibujamos o le intentamos recortar ese objeto a aprender. Y nos ha servido muchísimo para pensar entre nosotros y para pensar con ese estudiante, para que también tenga esa ocasión de conocer eso del mismo, ¿no? ¿Por qué me parece que no puedo aquí? ¿Y por qué puedo allá? ¿No? Entonces, bueno, esto es como bien rico e importante, no perderlo también. Por eso me parece la inter como clave. Y ahí, bueno, creo que una vez más lo dijo Florencia, pero me parece que una vez más hay que pelear y reclamar los espacios de reflexión de equipo docente. Hay que pelear esto, seguir peleando acá como ATD, en este espacio de la ATD, pelear los espacios de que, si pensamos realmente que la escuela debe de, si la escuela levanta bien esta bandera de creatividad, de autoría y de defensa, esta de ser como la salvaguarda y la responsable de proveer a todos los niños y niñas de este país la posibilidad de aprender. También esto requiere que haya equipos de gente que pueda pensar, sistematizar, reflexionar, y para eso es necesario, es bien importante, que yo lo vamos a poner en la memoria de nuestra institución, que una de las cosas que hay que rescatar tiene que haber espacios para la reflexión docente. Tiene que haber espacios para salas, para pienso, para planificación, ¿no? O sea, esto de que las maestras y los maestros, la función es entrar a una clase, dar la clase e irse, esto es, no. O sea, los equipos tienen que funcionar en base a aprender juntos, a reflexionar, a sistematizar, a rever sus prácticas, a generar teorías a partir de sus prácticas, y esto se pierde cuando no hay estos espacios, cuando no existen estos espacios. Entonces, bueno, creo que esto sí es un reclamo que me parece Sí, que claro, tiene... Sí, yo me sumo a eso y después capaz no sé si van preguntas, no me acuerdo, Magdalena, o si vos querés decir algo más, pero porque además tiene que ver con que si no, nosotras nos omitimos en el pienso, porque al no haber lugar, nos omiten ahora tenemos más espacios. Antes, cuando yo comencé hace un tiempito, no teníamos ningún espacio de pienso. Ahora hay más espacios de pienso ganados gracias a todas y a todos nosotros que los hemos pedido y luchado. Pero si desde el lugar de los que están organizando la educación no nos otorgan lugares de pienso,
también nos omiten a nosotros, sin decir esa posibilidad, ¿no? De pensar nosotras en la escuela. Por eso es que hemos rescatado tanto y yo he agradecido muchas veces estas circulares que nos daban, que nos autorizaban nos sugerían, nos autorizaban a que la escuela pensara si podía hacerlo de esta forma o no. Eso para mí es fundamental, porque para que los chiquilines y las chiquinas puedan elegir, los docentes y las escuelas también tenemos que poder elegir. Esto que decía recién Teresa Ferraz, acá en el chat, le agradezco porque no lo había leído nunca. Me encanta esto de crear formas inéditas de ver los aprendizajes. Sí, la capacidad de sorpresa, ¿no? De uno, esto de ver con ojos de turista a chiquilines, que nos pareció que los teníamos tan vistos. La pandemia nos permitió eso, ¿no? De ver, pero este niño que en realidad en la escuela se nos pierde o queda calladito, en la virtualidad cobró un protagonismo importante, pero para eso también tiene que haber del otro lado del docente, poder verlo, poder ver a eso, ¿no? Poder ver esto con ojos de turista, ¿no? Que a veces nos pasa que vamos a una ciudad y miramos los balcones y acá en Montevideo no miramos nada. Porque ya parece que lo vimos tanto. Y lo otro que decía Magdalena Peinado, que también es muy importante. ¿Qué cosas necesito saber del chiquilín? ¿Qué cosas no me aportan? A nosotros, digo nosotros, al equipo docente de la escuela, y siempre hemos discutido esto, ¿no? De que hay cosas que forman parte de la privacidad y del respeto y de la vida del niño, que no deberían por qué estar ni por qué ser informadas. Nosotros creemos que debe ser con este compromiso, con este dilema ético, de qué es un dilema ético, qué informar a la compañera y cómo informar, y desde ahí. Ahora, yo tengo una gran confianza en las docentes, afortunadamente, que con criterio docente sepan qué es lo que le va a aportar a la compañera, pero no informar cosas que no aportan y que tienen que ver con el respeto a la privacidad, pero rescatar la singularidad, ¿no? Rescatar ahí sí encuadrarnos un poquito en lo que es aprendizaje y en lo que es enseñanza, porque esta virtualidad hizo que nos metiéramos como en los hogares de todo el mundo, invadimos un poco, y también en los nuestros, ¿no? Porque también tuvimos que prestar nuestras casas y nuestros lugares, pero me parece que no tenemos, ahora cuando informemos estos procesos singulares de aprendizaje, no tenemos que pasar ese límite, ¿verdad? De qué es lo que realmente importa, informar a la compañera, al compañero que va a venir, que va a recibir a ese niño o a esa niña, y qué es lo que no le aporta, y que a su vez es privado, digamos. Porque esto, como además va a ser digital, también tiene algo de circulación, que aunque yo soy mucho de lo digital, me parece que tiene un respeto aparte, ¿no? Que tiene un respeto aparte, porque lo digital no sé hasta cuándo lo manejamos. A mí me gusta, pero lo respeto. No sé si se entiende lo que quiero decir. Totalmente, si me permiten 2 o 3 puntualizaciones, porque ya el tiempo creo que se ha ido. Comparto totalmente y felicito el trabajo de las compañeras en su institución. Yo creo que todos los colectivos de alguna forma tienen su registro y no empiezan de cero. Es decir, esto no es un trabajo extra, porque yo sé porque somos así los maestros, estamos permanentemente evaluando, escribiendo, a veces en un borrador, a veces en un esquema, o a veces estamos recapitulando nuestra mente y en realidad no nos da para sentarnos a escribir, pero por eso la circular habilita a cualquier formato. Sí me da por ahí para grabarme en un rato un videíto, después sumo otro, a una secuencia de videos. Es decir, tengan presente que la memoria puede ser en cualquier formato. Yo creo que no se empieza de cero.
que ya cada colectivo lo ha ido haciendo. Aprecio muchísimo nosotros los indicadores que las compañeras, yo no sé si llamarlo indicadores, categorías o dimensiones, pero bueno, que las compañeras han establecido para su institución. Nos cuestionamos mucho a la hora de hacer la circular 7 si incluíamos o no, y después nos animamos a decir, bueno, algunas preguntas o aspectos que deberían considerarlo con los departamentales, los compañeros inspectores decíamos, bueno, preguntas orientadoras, porque seguimos apostando y defendemos, y lo vamos a continuar defendiendo por lo menos mientras nos permitan y estemos en nuestros cargos, la autonomía del centro. El centro educativo como unidad de reflexión autónoma. Es decir, si estas dimensiones, estos indicadores les sirven, bienvenido sea, pero que cada colectivo, cada institución se piense en su adentro, vea su propio recorrido y si quiere elaborar una rúbrica la elabora y si quiere pensar en indicadores lo piensa, como sea, pero que sea a la interna de cada institución para respetar los contextos de aprendizaje también institucionales. Eso me parecía clave. Totalmente de acuerdo en que nos están faltando tiempos, que los maestros siempre quisieron coordinar y hablar con los otros actores y pensar juntos, pero que no alcanza con pensar. Para pensar juntos necesitamos vernos, tener los tiempos para poder dialogar y poder decir lo que cada uno piensa, porque entre todos vamos construyendo nuestro pensamiento también y modificando. ¿Cuántas veces voy a una sala, a un acuerdo con una idea, pero después de escuchar los argumentos de mis compañeros lo vamos cambiando y se construye una nueva mirada? Y estoy totalmente de acuerdo que se necesitan tiempos. Me cuestioné todo este tiempo si decía o no decía lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Se pidieron salas y se nos prometieron 2 salas docentes para poder elaborar la memoria en el colectivo y la descripción fundada. Pero la resolución escrita no ha llegado. Entonces yo tengo cierto temor a veces de decir las cosas porque después no llegan las resoluciones. Pero bueno, confío y estamos, realmente ustedes no saben, pero estamos todos los días golpeando puertas para que todas las cosas que no han salido escritas y que se nos ha dicho que iban a salir, salgan de una vez. Pero bueno, es bueno saber que mucho tiempo. Sí, seguiremos insistiendo para ver si... Esto llevó mucha discusión. Yo decía, a mí me hubiera encantado saber cómo fue la discusión, ser un poquito mosca. Como tú decías, no hubo unanimidad, y sí, porque debe ser interesantísimo estar ahí y saber todo eso que tienen que coordinar para que esto funcione. Y aunque no salgan las salas, a mí me interesa saber que las pidieron. Agradezco saber que las hicieron. Sí, la habíamos tenido en cuenta ya de inspección técnica, después los compañeros de ATD y la FUM también en el grupo de trabajo, lo pusimos explícito en la propuesta y bueno, ya les digo, verbalmente sí se nos prometió. Estamos atrás de esa resolución, porque eso nos daría en algún otro tiempo, pero ya estamos a 7 de noviembre y esto también nos preocupa. Y lo otro que es honestidad decirlo, porque tengo que decírselo, porque si no mañana van a ver otra circular, otra resolución y van a decir que se nos dijo un día una cosa y después otra, que Codicen y el Consejo, las autoridades políticas, exigen sí o sí que haya ciertos niveles de desempeño marcados para que podamos de alguna forma ubicar en esa promoción o en esa mantención del alumno en su grupo y en eso de diferir la promoción, podamos de alguna forma ubicar a los alumnos. Me cuesta decirlo porque todavía no sé cómo vamos a salir del embrollo pero de alguna forma ustedes en una próxima circular también van a ver que se van a marcar algunas, no sé si categorías, si niveles o cómo le vamos a llamar, que van a dar cuenta de cómo ubicar a los alumnos simplemente y no tan simplemente, para establecer diferentes momentos de avance en función a los perfiles de egreso marcados en nuestro currículo.
creo que estamos en un proceso de mucho cambio, de mucha transformación, pero no se puede cambiar todo el día, de un día para el otro, y bueno, a veces hay que negociar y aceptar algunas cuestiones que vamos a tener que ir acomodando y mantenerlas, pero bueno, sin claudicar, porque esto es un proceso bien interesante que se viene dando este año. De hecho, hay que cambiar la normativa, porque la promoción ordinaria establece el bueno y cierto margen de calificación, está así escrito en la circular 200, y eso también hay que modificarlo, porque si no, hoy no tenemos la calificación ni podemos exigir la asistencia. Entonces, todo un proceso, tal vez vamos muy lento, deberíamos tener los cambios más rápido, pero bueno, ustedes piensen en la historia de nuestro sistema educativo, de cuántos años venimos arrastrando algunas cosas, y bueno, tenemos que, yo creo que sentirnos contentos de que por lo menos algunas voces se están escuchando y de a poquito vamos avanzando. Capaz que como hormigas, pero vamos avanzando, y eso es lo importante. Bueno, muchas gracias, Ivonne y las compañeras. Voy ahora a transmitirles algunas reflexiones, algunas intervenciones que han llegado por el Facebook. Primero, como rescatar algunos conceptos que quedaron por ahí, que también para nosotros desde la TD es bien importante, esto que planteaban Florencia y Mercedes, y que ahora Ivonne decía, estuvo planteada la necesidad de salas, porque eso es algo que la TD siempre ha reivindicado, y que tiene mucho que ver con el rol del docente y la posición del docente. Y me parecía súper interesante esto que decía Florencia, si nosotros queremos chiquilines que sean críticos, que puedan elegir, ¿no? También los docentes tenemos que serlo, ¿no? Porque no se puede educar para la autonomía y nosotros no serlo. Entonces, de alguna manera, reivindicar esos espacios de pienso y de reflexión son bien importantes, y desde la TD siempre se ha planteado, dejamos constancia de ello en esto. Por otro lado, también un poco esto que traía de lo abrumador que resultó esto cuando desde Codicen se informa que va a haber que hacer informes, ¿no? De cada chiquilín, de cada chiquilina, en las maestras, los maestros que estamos como en este año tan cansados y tan agotados, cómo repercutió eso, decir otra cosa más. Y que esto es bien importante, y esta mirada desde técnica, y esto que decía Ivonne, que no es algo nuevo, es algo que nosotros hacemos, y que quizás tenemos que bajar las ansiedades y decir, bueno, tenemos que ponernos en... creo que también esa memoria es reivindicar nuestro trabajo, ¿no? Es reivindicar lo que desde la institución se hizo, y que quizás pueda tener diversos formatos, y que ponerse en el lugar, esto de, bueno, de cuando recibimos a los chiquilines el año que viene, qué cosas tengo que tener en cuenta, porque no partimos de cero, y es bien importante consignar que hubo un trabajo atrás. Y también en esto de consignar lo grupal, lo institucional, pero también lo singular, me pareció súper importante este concepto del respeto, ¿no? Que tiene que estar bien presente desde la ética docente, ¿no? Del respeto al niño, a la niña, a sus procesos como persona, ¿no? Esto es bien importante, y quizás a veces hay que bajar un poco ansiedades y situarse en el lugar, bueno, yo soy maestra, ¿no? Y bueno, y sé que hay determinadas cosas que si a mí me las comunican me va a facilitar el trabajo de, bueno, de no empezar de cero, ¿no? Entonces capaz que es situarse desde ese lugar, y como colectivo es bueno pensar, Florencia y Mercedes trajeron estas rúbricas que ellas pensaron, y que capaz que cada institución puede construirlas, y que es bien importante que ayuden a identificar, ¿no? Esto de evidenciar cosas, identificar y comunicar, ¿no? Porque creo que de esto un poco se trata, ¿no? Qué cosas ponemos sobre la mesa de los procesos de aprendizaje, qué evidencias recogemos y cómo las comunicamos. Y que los docentes lo sabemos hacer muy bien, porque las que estamos en este rol, ¿viste? Yo soy maestra de apoyo, Florencia maestra itinerante, el trabajo que hacemos desde especial, sabemos muy bien que cuando hablamos con la maestra de los chiquilines, te lo dicen, y vos en el mano a mano te lo comunican, y es un montón de saberes que los maestros construyen, y que a veces nos cuesta un poco como que definir, acotar, y ahí es importante este trabajo colaborativo, y este acompañamiento desde el rol del supervisor, en
en ayudar a esto, ¿no? En no colocar más trabajo, sino, bueno, esto que vos querés consignar, bueno, vamos a ver cómo lo consignamos, ¿no? Creo que es bien importante y tratar de bajar la ansiedad y decir, bueno, es algo para reivindicar mi trabajo, y es algo importante para que las trayectorias de los chiquilines y las chiquilinas sean respetadas, y no partir de cero. Creo que situarse desde ahí, y bueno, y seguir peleando porque estén estos espacios, para esto pienso, porque Sí. la dinámica que tenemos en el día a día, a los maestros, lo decía Ivonne también, está y lo tenemos en la cabeza, ¿no? Esto que decía Ivonne recién, lo tenemos en la cabeza, no tenemos el tiempo de sentarnos a escribirlo, y bueno, qué importante que esté, porque cuando se escribe, cuando se habla, se comparte, toman otra forma las cosas, ¿no? Sí. Entonces, es importante que estén en esos lugares, que se reivindiquen. Y otra cosa que quería dejar, porque así ya no intervengo más, esto que trajo Ivonne acá al final, de cómo surgen, a pesar de que queremos hacer una mirada. Se nos quedó Magdalena. Magda. Se nos desconectaste, me parece. ¿Los demás se escuchan? El desempeño, porque era Ah. como la forma de pasar también de un subsistema. Magda, te perdimos, así que vas a tener que repetirlo. Estabas congelada. Magda, Ahora volví. ahora sí, dale. Estaba con esto de los niveles de desempeño, un poco que surge como esta necesidad de establecer categorías, y a veces, y también se planteó, y esto lo transmito un poco desde lo que vivimos nosotros, como esta exigencia desde enseñanza media, de que bueno, si no está la nota, de alguna manera tenemos que saber dónde las categorías de cada uno, porque hay que armar los grupos. Y también en esto está el respeto, ¿no? Que hablaba Florencia hoy. Entonces, bueno, ¿cómo poder comunicar ciertas cosas sin caer en esto de categorías y en esto de respetar? Bueno, yo creo que nos vamos a ir también con más preguntas, que eso es lo bueno de los conversatorios, nos vamos a veces con más preguntas que respuestas. Pero les quiero dejar, y ya abrimos paso a algunas otras preguntas que puedan surgir, o intervenciones. Les voy a dejar algunas intervenciones que nos fueron llegando por el chat. Lucy Gorni, que es una compañera delegada nuestra también, nos dice, muy interesante poder contar y reflexionar acerca de prácticas que fueron imprescindibles para generar mayores aprendizajes. La evaluación es dinámica y seguramente viene acompasada con esta realidad de pandemia que nos permite repensarla en clave de singularidad. Janet nos pone, ahí está la clave, ella habla recogía lo de la autonomía. Vamos haciendo camino, aprendiendo día a día, es un ciclo 2020-2021, lo importante es la autonomía y no sentirnos presionados por diferentes actores. Este año la enseñanza fue compartida con la familia, los procesos siguen y debemos garantizar esos 6 años o más de aprendizajes. Teresita nos pone acá, muy importante tener autonomía para hacer el camino, pero también es bueno tener en cuenta indicadores de logro. Esto que se hablaba recién, ¿no? De que cada institución pueda hacer su camino, pero también acompañar de alguna manera y orientar. Bueno, Ana también nos hablaba de esto, de la importancia de los espacios de reflexión para los equipos docentes, que puedan en forma conjunta, colaborativa, reflexionar junto con el otro. Después Janet nos pregunta sobre las rúbricas de las compañeras. Yo creo que vos, Florencia, compartiste conmigo algo, no sé si es eso, que podamos capaz que después facilitar de alguna manera este trabajo que ustedes hicieron, si quieren, o no sé. Sí, Magda, nos estaban pidiendo, sí, podemos compartirlo, te lo pasamos a vos, y nos pedían las frases de Alicia Fernández y de Sara Paín, que también te las mandamos y se suben, ¿te parece? Sí.
También quería decirles que, bueno, que tuvimos un cortecito ahí en el Facebook, los compañeros que estaban por el Facebook vieron que se cortó en un momento, y es porque la retransmisión que se está haciendo desde Rivera la hace el compañero Marcelo y tuvo un corte de luz, entonces hubo un ratito que el Facebook nos quedó desenganchado, y fue justo cuando terminaba Ivonne y comenzaba Mercedes, así que bueno, si quedó alguna duda ahí de ese corte, también nos lo transmiten. Nosotros vamos a compartirles todo, te mandamos todo, Magdalena, y tú y lo compartís con los colegas. Yo quería decir con respecto a algo que no puede quedar, además de las salas, estamos en el tiempo de los pedidos, ¿no? Pero algo que también la TD ha pedido mucho, es la formación en interdisciplina en la formación docente. Que no siempre está, ahora comienza a darse, pero no siempre está. Yo opino, ahí sí, Florencia Barrio, yo opino que debe estar en la interdisciplina de la formación docente. Y tan es así que a veces los docentes, esto que tú decís, Magdalena, de cuando escuchás a la maestra, ya sabe, en realidad muchas veces ya sabe todo lo que le pasa al niño, mucho más que nosotras que lo vimos una vez, en realidad la colega ya sabe, está confirmando con nosotros, pero si nos faltará autoría a las docentes a veces, no a todas, que a nosotras nos llegan informes sin firmar, y sin querer interpretar eso, porque afortunadamente no somos psicólogas, yo por lo menos no soy psicóloga, es importantísimo que uno sienta que lo que dice ahí lo escribió y por eso lo firma, ¿no? Entonces, no es que no lo firme, pero es un indicador esto de que uno siente de que en realidad a veces otras voces de otros actores tienen mucha importancia, y la mía es importante, pero me olvidé de firmar. Entonces, eso para mí es fundamental, y creo que viene desde formación docente. Esto de hacernos sentir que tenemos realmente una voz muy importante en esto que es enseñar y aprender, entre los actores que intervienen en el sistema educativo, las maestras y los maestros, tenemos una voz para mí, muy privilegiada sobre los procesos de aprendizaje. Entonces, me parece que también ahí tenemos que tener una fuerte lucha, diría Mercedes, en lo que es formación docente, para que haya una disciplina, ¿verdad? Y para que haya formación en informes, que tampoco la hay a veces, ¿no? Entonces, decimos qué es lo que escribimos, qué es lo que no. Esto que dice Magdalena, a veces ya, cuando me lo dice bárbaro, la colega, y después no, cuando va a escribir, también porque le falta tiempo, no logra plasmar lo que me está diciendo verbalmente. Entonces, eso me parece que es un debe, yo entiendo, de formación docente. ¿Teresa? Un poco lo que se ha dicho, lo que se ha escrito mejor en el chat, es un poco ya lo que se ha dicho. Yo voy a hacer referencia a algo que escribí de Silvia Duchansky, ahí, que dice que el enemigo de la educación, que ya lo habló Florencia un poquito, que le tomó el final, dice que el enemigo de la educación es la idea de lo definitivo, de la determinación, de la irreversibilidad. Y acá hace un poco mención, o por lo menos lo asocio desde mi lugar, a esto que nos está pasando, y que probablemente debemos pensar en los aprendizajes desde siempre, no como un resultado, ni como algo determinado en este momento, ni eso otro que dicen, hasta ahora logró tal cosa, porque si entendemos o comprendemos el aprendizaje como una experiencia que tiene el niño, entonces no es acabado, es un proceso. Y después dice que la invención supone producir singularidad. Y acá hace una distinción Duchansky entre la invención y la innovación. Entonces, la invención remite a las formas inéditas de pensar la enseñanza, que fue lo que nos estuvo pasando durante todo este tiempo,
y además las formas inéditas de pensar o de ver los aprendizajes de nuestros niños, que también me parece que ahí es una cosa re importante. Algún autor por ahí habla de escenas mínimas, ceremonias mínimas que debemos tener o debemos hacer los docentes al momento de enseñar. Y yo me atrevo a pensar en gestos mínimos que debemos mirar los docentes desde los aprendizajes de los gurises. Un poco para asociar de aprendizaje, de rol docente, de estas cosas que a veces no se comunican, pero que se viven, ¿no? Porque si uno piensa en los gestos mínimos que realizan los niños, en ellos están incluidos muchos saberes y muchos aprendizajes, y posiblemente nosotros debemos ampliar la perspectiva y la mirada desde ahí, desde el lugar de aprendizaje de nuestros gurises. Son temas bien importantes, son temas contundentes en esto que nosotros hacemos a diario, que a veces no se comunica totalmente porque no hay modo de comunicar todo lo que sucede con el niño en el momento de aprender. Entonces, uno siempre en las instituciones educativas se han dado las formas, las mejores formas para que el hecho educativo suceda, pero entonces estos gestos mínimos de aprendizaje a veces no los ponemos al tapete y sin embargo son trascendentes a la hora de mirar qué cosas han aprendido nuestros gurises en su trayectoria, ¿no? Eso es un poco lo que quería traer a colación cuando escribí esto de Duchansky, porque me parece que un poco como mueve el piso. ¿Tá? Y después en el chat lo siguiente que está fue, antes había hablado Magdalena, que había preguntado a Magdalena esto mismo de qué comunicar, qué es lo que me sirve, qué es lo que tengo que tomar, y después un poco algunas cosas que han solicitado algunos colegas que estaban mirando las exposiciones. Bueno, y quizás un poco lo que nos ha pasado con esto de los conversatorios, las compañeras, los compañeros que han seguido, es que nos pasa como que uno se da la mano con el otro. Nosotros empezamos hablando de lo que fueron los nuevos escenarios educativos, las tecnologías y su rol, y surgieron un montón de cuestiones. Después, como quedó esto de pensar en la evaluación, y después entonces trabajamos sobre la evaluación. Después de la evaluación también esto de pensar cómo comunico, ¿no? Cómo comunico esto, lo que aprendió. Y ahora surgía esto también de la reflexión de los colectivos, de la autonomía, y contarles que estamos pensando en el próximo conversatorio, que no va a ser el 14 sino el 21, traer este tema que fue como el tema quizás del año, que es la autonomía y la gestión de los centros, ¿no? Y ahí, bueno, el próximo conversatorio lo vamos a trabajar desde ese lugar. Estamos en contacto con investigadores de la UDELAR, Felipe Estedenazzi, el equipo que trabaja en esto de la experimentación pedagógica. También con la compañera Danae Sartú, que ella hace un enfoque de la autonomía histórico, porque también este año, con lo que son los cambios a nivel normativo, nos interpelamos en lo que es la autonomía del sistema educativo. Entonces está esa mirada amplia, bueno, tenemos un sistema educativo autónomo, y después cómo esa autonomía en cada lugar, en cada práctica educativa, se traduce, ¿no? Entonces, interpelar un poco esto de la autonomía nos parecía súper importante, porque se marcó desde las autoridades a todo nivel, la autonomía de los centros, después nos pasaba que esa autonomía en realidad no era tan así, o que quizás no estábamos tan preparados para asumirla, y bueno, entonces contarle que estamos pensando en un próximo conversatorio,
hacia ese lugar, de interpelarnos esto de la autonomía, y que tiene mucho que ver con el lugar que se nos asigna a los docentes, y que los docentes nos posicionamos también. Así que bueno, contarles un poquito eso, y quizás si no hay alguna otra duda, o alguien más que quiera intervenir, vamos cerrando. Acá Cecilia nos pone en el Facebook, además de agradecer que van a estar haciendo, ya pasamos también por si les interesa, hay un taller presencial a las 16 horas en la Plaza Pioneras, ahí en Agraciada, este espacio nuevo que se hizo, que se llama Senti Pensar la Escuela. El colectivo de maestras feministas está convocando a este taller, también generando estos espacios de sentir y pensar la escuela, y bueno, las invitamos a quienes quieran participar, por ahí Cecilia nos compartía, y bueno, no sé si no hay más intervenciones, quizás algunas palabras finales de Ivonne y de Florencia y Mercedes, y vamos cerrando. Sí, Bueno, yo quería nada. decir que lo estaba escribiendo, que agradecer, y sobre todo a Magdalena y a su equipo, a Teresa y a los compañeros de la mesa permanente, que me parece que este espacio que inventaron me pareció muy interesante. Algunas veces puede estar, otras no. Lo bueno es que en YouTube, ¿cómo? Formas inéditas también de estar. Sí, sí. Me pareció también que sí, que fue una resistencia creativa, y que nos acompañó con muchas dudas, con cosas que aparecían, estuvieron como muy atentas a lo que nos conmovía. Yo lo agradezco, y lo que no pude estar, después lo escuché y lo presenciamos en YouTube, y la verdad que como muy atentas con lo que nosotros nos estaba conmoviendo y complejizando el asunto. Así que yo lo agradezco, que esto también es nuevo, ¿no? No lo teníamos en ATD, esto de estar invitando compañeras, y también agradezco, por supuesto, que inviten, además de las colegas que están ahora en puestos de dirección y de organización, a las maestras de a pie, a las que estamos caminando todavía por ahí. Y vos debe caminar también, me imagino. No sabes cómo. Pero sí, yo lo agradezco. Muchas gracias a todos. Gracias. No sabes cómo caminamos. El otro día decía Cela, la inspectora técnica, el pensamiento sobre ruedas, porque la verdad que no se sabe en los kilómetros que hacemos por las rutas del país, las cosas que salen vía WhatsApp, Facebook, Drive y todo lo que está visto. Bueno, agradecerles la participación y que nos tengan en cuenta, porque seguimos siendo maestras independientemente de los cargos que ocupamos, y felicitarles porque yo creo que hay que seguir apostando al diálogo, que es la verdadera participación. Hemos hablado muchos años de participación, pero ser parte realmente es cuando se dan estos espacios de escucha, de diálogo, de conversación real. Así que nada más, agradecerle desde Inspección Técnica que nos brinden este espacio también. Prende el micrófono, Merce. Calamidad. Bueno, no, muchísimas gracias, y la verdad que sí, es de verdad un placer encontrar todos estos espacios, poder participar y escuchar y poder volver a repensar en base a lo que uno ve, y poder expresar estas cuestiones que tienen que ver a veces con situaciones de un entramado complejo de tanto dolor, porque esto involucra a nuestros alumnos, a sus sufrimientos, a sus heridas por sus rutas a veces escolares, a las familias, y el poder pensarlo desde estos espacios así de libertad son bien importantes, ¿no?
Así que bueno, les doy las gracias a todos por el espacio. Intentamos compartir algo de nuestras construcciones y recibir también y poder escuchar desde las de ustedes. Y bueno, y decirles que me encantó la propuesta de lo de la autonomía, es algo que tenemos que debatir mucho, es otro tema. Entre las múltiples tensiones esa es una. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de autonomía? Yo en eso quiero hacer capaz que un agradecimiento, sí, porque me identifico con las circulares de técnica, no ahora, sino en el proceso de este año. Agradecerles porque me parece que el tema de la autonomía se va mucho más en esto, ¿no? Va en el compromiso que tenemos desde algunos lugares, desde algunos lugares, de establecer algunos marcos que sean garantía para todos y todas, ¿no? Como esto, bueno, si hay un recorte de contenidos que sea para todos, ¿no? Pero dar la autonomía porque cada uno de nosotros y cada uno de los centros va encontrando las maneras y las formas de hacerlo. La autonomía no va en que cada uno hace lo que quiere, o algunos tienen derecho a hacer de todo y otros nada. La autonomía va en esto de establecer un marco donde los derechos de todos están garantidos y donde la libertad de crear también. Así que bueno, muchas gracias a la TD por estos espacios y gracias Magdalena por la invitación. Bueno, muchas gracias a las compañeras, muchas gracias a Ivonne. Qué importante es para nosotros estar dialogando, digo, además de estar entre nosotros, con una representante de la inspección técnica, como lo hemos hecho también en los otros conversatorios, porque está bueno la mirada, más allá de que en las circulares se plasma por escrito, está bueno esto de dialogar, y que no tenemos de repente la oportunidad, y a veces a través de los inspectores que tenemos más próximos hay como también distintas miradas, y bueno, y está buenísimo hacer este intercambio, y les agradecemos que nos hayan acompañado en todos los conversatorios, porque ha estado Selva, en otras oportunidades, ahora Ivonne, y bueno, y estén al pendiente porque va a salir el próximo conversatorio que ya les digo sobre autonomía, y estamos pensando otro sobre laicidad, así que vean que vienen temas pesaditos, importantes, para cuestionarnos en este año, y bueno, agradecerles a las panelistas, a estas queridas compañeras, y bueno, estén al pendiente que va a salir nuevos conversatorios. Muchas gracias por estar y por participar, y gracias a las compañeras y compañeros que hicieron sus aportes y participaron a través del Facebook y a través del Zoom, y reiterarles que queda colgado también en el canal de YouTube para los que no puedan ver, o si quieren después comentarles a otros compañeros, les preguntan, bueno, les pasamos el link que está ahí en la plaquita, porque capaz que les preguntan, no lo pude ver, bueno, ahí les pasan, y están disponibles todos los materiales, y ahora también les vamos a compartir y dejar por ahí por el Facebook de la mesa los materiales que las compañeras trajeron, que nos van a mandar por mail y se los compartimos también. Bueno, muchas gracias a todas. Muchas gracias a todas y a todos. Y nos seguimos encontrando. Que pasen bien y gracias. Gracias, descansen un poquito si pueden, ¿eh? Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, Patricia.